En el episodio anterior estuvimos margullando en los orígenes del español de Canarias, de dónde proceden cada uno de los vocablos que utilizamos hoy en día para comunicarnos en las islas. Y claro, para entenderlo mejor, tuvimos que viajar a finales del siglo XV, explicar por qué Cristóbal Colón paró en Canarias y cómo las islas acabaron formando parte de la corona de Castilla. En pocas palabras, desde entonces el archipiélago comenzó un proceso largo de cambio, un proceso de adaptación a las nuevas costumbres y forma de hablar de aquellos nuevos habitantes. De los portugueses adquirimos los portuguesismos y de los andaluces los andalucismos. Y su ceseo, ese acento tan particular y único que tenemos aquí en el archipiélago. Pero, ¿y por qué utilizamos anglicismos, esos vocablos de origen inglés como naife, piche o queque? ¿Por qué existen americanismos en el habla canaria? Si quieres seguir descubriendo los procesos históricos que influyeron en nuestra forma de hablar, prepara las roscas con tus famililitos o floritas porque comenzamos. Wanchipedia con Mónica Blanco. Aprende con los podcasts de Wanchipedia. Aprende sobre el patrimonio histórico y cultural canario. Síguenos en las redes sociales y en las principales plataformas de difusión de podcast. Busca @Wanchipedia. Este año ofrecemos a empresas y particulares la posibilidad de apoyar los podcasts de Wanchipedia, apoyar la divulgación del patrimonio histórico y cultural canario a través del formato podcast. Las marcas patrocinadoras de este episodio del podcast son El Barco de Papel, Librería y Espacio Cultural, SV Moda Tenerife. Hola, soy Mónica Blanco, científica y divulgadora, creadora del proyecto Wanchipedia. Y hoy quiero que conozcas un fisquito más nuestra historia, un fisquito más sobre aquellos procesos históricos vividos en las islas. Procesos históricos que han influido en nuestra vida, en nuestra cultura, en nuestra forma de hablar. Como indicamos en el anterior podcast, el pueblo canario dejó de hablar su propia lengua, el amazic insular, y comenzaron a nacer los guanchismos, esas palabras originarias de la lengua antigua del pueblo canario. Y sí, lo que conocemos hoy en día como guanchismo son palabras que crearon los primeros colonos al escuchar a los indígenas hablar su lengua, y así como lo entendían, se escribía, quedando registrado la mayoría como topónimos, nombres de lugares, o como antropónimos, nombres de personas, y también en nombres científicos de plantas y animales. Tenemos la palabra gofio, que es la harina de cereales tostados, gánigo, que es la vasija de barro, baifo, que es la cría de cabra, tabaiba, que es la planta típica de Canarias, nombres de lugares como Tenerife, Garachico, Telde, Artenara y Tijarafe, y nombres de personas como Yaiza, Raico y Ruimán, apellidos como Chinea, Baute, Bencomo, Tacoronte, Guanche y Mosegue. Ahora bien, ¿y cómo llegaron los americanismos a formar parte del dialecto canario, de nuestros canarismos? Quédate que hay mucho que contar. Tras la conquista, las principales actividades económicas en el archipiélago fueron el cultivo de azúcar y el vino para su exportación y el cultivo del cereal para consumo interno. Esto hizo que el archipiélago viviera un gran crecimiento económico, aunque con grandes desigualdades sociales. Luego, en la segunda mitad del siglo XVII, después de 1650, las islas perdieron esa fuente de ingresos procedentes del sector primario, esa exportación de azúcar y del vino, lo cual trajo una época de pobreza y hambruna debido a la sobrepoblación y a la falta de recursos. No había pan para tantas bocas. Al mismo tiempo, las colonias españolas en América sufrían escasez de personas, es decir, no había suficiente gente que pudiera trabajar las tierras o defender los poblados, por ejemplo, defenderse de ataques de piratas y luchar contra otras potencias como Inglaterra o Francia, que querían poseer las colonias españolas en América. Todo esto, a modo de resumen, porque hay muchas cosas que contar, provocó que la corona redactara una ley, la Real Cédula de 1678, conocida como el Tributo de Sangre. Esta ley obligaba a enviar a 5 familias canarias de 5 miembros por cada 100 toneladas de mercancía. Es decir, en cada embarcación que iba de Canarias hacia América, tenían que llevar gente para poblar las colonias españolas en el Nuevo Mundo. Se calcula que unos 15.000 canarios abandonaron las islas rumbo a América
Y es ahí, en ese justo momento, cuando empieza la migración de canarios hacia América. La gran mayoría de la población isleña que migró de Canarias a América procedía de Tenerife, pues era la isla con una mayor dependencia de la exportación de azúcar y del vino. La Gomera y el Hierro fueron las siguientes islas en importancia migratoria. Entonces, a mediados de 1726, zarpó desde Tenerife el navío de Nuestra Señora de la Encina, con más de 20 familias canarias. Una vez que llegaron a lo que es hoy en día el actual Uruguay, fundaron la ciudad de Montevideo. Años más tarde, a principios de 1730, partieron de Canarias 15 familias, 57 hombres, mujeres y niños canarios, su mayoría de Lanzarote, pero que también incluirían gran canarios, palmeros y tinerfeños. Estas familias fueron las que fundaron la actual ciudad de San Antonio, en el estado de Texas, Estados Unidos. Fíjense en lo que les voy a contar ahora. Tras 44 días de navegación, los isleños llegaron al puerto de La Habana y desde allí, tras pasar por Veracruz, México, llegaron a San Fernando de Béjar, la actual ciudad de San Antonio. Estamos hablando de mediados de 1731, casi un año después. Pero ojo, cuando los canarios llegaron a ese lugar, ya estaban allí los frailes franciscanos, responsables de la misión del San Antonio de Valero, conocida como El Álamo. Estos frailes habían llegado ya en 1718, unos 10 años antes. Luego, en agosto de 1731, se creó el primer gobierno oficial en la zona, un cabildo formado solo por canarios. Y este fue el cabildo que decidió construir una catedral en honor a la Virgen de Candelaria, la catedral más antigua de los Estados Unidos, y situar en su interior una réplica de la imagen de la patrona de Canarias, la Virgen de Candelaria. Sí, estoy hablando de la Catedral de San Fernando. Durante los primeros 100 años de historia de esta ciudad, todos los alcaldes fueron descendientes de esos mismos canarios. Ahora bien, todo terminó en 1836 porque en ese mismo año fue cuando se reconoció como una ciudad independiente de España, cuando se declaró la República de Texas. Los amantes del cine de oeste recordarán una película de John Wayne llamada El Álamo, que estaba basada en una batalla que tuvo lugar en la misión del Álamo y en la que se cree que participaron descendientes de estos colonos canarios. Pero existen otros momentos en la historia donde tuvo lugar una importante llegada de canarios a Latinoamérica. Venezuela fue uno de esos países latinoamericanos donde los canarios fueron buscando una vida mejor. Los primeros hombres y mujeres de origen canario que llegaron a Venezuela se asentaron en Caracas y en La Guaira, estableciendo allí una colonia importante. Otra de esas migraciones canarias tendría lugar entre 1831 y finales de 1800. En 1831 fue cuando el presidente de la República de Venezuela, José Páez, autorizó el decreto para promover la inmigración desde Canarias para trabajar en los campos. Estas y otras iniciativas cumplieron su objetivo, consiguieron que más de 20.000 canarios llegaran a Venezuela durante ese periodo. Otro momento importante de llegada de canarios a la octava isla, o nombrada la novena porque ya la octava isla es la Graciosa, se dio a partir de 1948. En esa época se llegaron a ver barcos pesqueros cruzando el Atlántico con una capacidad de apenas 50 personas, con hasta 289 canarios hacinados y con apenas papas, gofio y queso como alimento para tan larga travesía. Entre 1948 y 1952 tuvo lugar otro de esos momentos que pasaron a la historia, otro de esos momentos en donde el canario era el inmigrante ilegal que llegaba a Latinoamérica. Estoy hablando de la triste y famosa embarcación La Elvira, que llegó a Venezuela tras una durísima travesía atlántica. Que no se nos olvide la dura realidad que vivió Canarias en pleno siglo XX, la dura realidad de la emigración canaria a Venezuela, por así decirlo, antes de ayer. Esas imágenes de los canarios llegando en pésimas condiciones a Venezuela en el año 1950 causaron mucho revuelo, de ahí que el gobernador Pérez Jiménez acordara con Franco la reducción de los trámites migratorios de Canarias a Venezuela, lo que favoreció la entrada de unos 60.000 canarios entre 1951 y 1958. Finalmente también se produjo una llegada de canarios a Venezuela a partir de 1973, debido a la crisis que azotaba el archipiélago y la época de prosperidad de nuestro país hermano. Desde finales de los años 80 y más intensamente desde comienzos de este siglo XXI, ha tenido lugar el proceso inverso. Miles de canarios y venezolanos han llegado a Canarias procedentes de Venezuela.
Datos no oficiales señalan que son más de 80.000 los venezolanos residentes en Canarias. Al otro lado del charco, la presencia canaria fue evidente. Es el pueblo canario quien contribuyó a poblar la región de Venezuela, la ciudad de Montevideo, entre otros. Aunque quizás la conexión de Canarias y Venezuela a lo largo de la historia ha generado más puntos de unión a nivel cultural con América, y de ahí que tengamos tanto vocabulario en común con ellos. Bueno, con ellos y con muchos países de Latinoamérica, lo que conocemos como los americanismos. ¿Quieres conocer más sobre los americanismos presentes en el habla canaria? Indícalo en los comentarios. Besitos mis niños y mis niñas, nos vemos en el próximo episodio. Chao. Este año ofrecemos a empresas y particulares la posibilidad de apoyar los podcasts de Wanchipedia, apoyar la divulgación del patrimonio histórico y cultural canario a través del formato podcast. Las marcas patrocinadoras de este episodio del podcast son El Barco de Papel, Librería y Espacio Cultural, SV Moda Tenerife. Anteriormente en Wanchipedia. La historia de Canarias comenzó justo en ese momento, cuando los navegantes y comerciantes, arrastrados por las corrientes y los vientos alisios, encontraron las islas en medio del inmenso océano. Primero fueron los navegantes fenicios púnicos, seguidos por los romanos, para luego llegar los genoveses, franceses, portugueses, castellanos e infinidad de viajeros de todos los lugares del mundo. De ahí que tras la conquista de Canarias y el descubrimiento de América, el archipiélago canario se convirtiera en ese lugar estratégico para hacer un alto en el camino y llenar los buques de agua y alimento, y de paso atacar alguna que otra población para llevarse cosas y personas. Por ese motivo, se construyeron decenas de edificaciones de carácter defensivo, torres y castillos, especialmente en las zonas más desprotegidas de las islas, las costas. En su interior había decenas de cañones e infinidad de proyectiles para parar en seco a todos aquellos barcos que querían hacer más mal que bien a las islas afortunadas. Y hoy descubrirás todas aquellas torres y castillos construidos para defender las islas, algunas de las fortalezas defensivas construidas en Canarias. Así que prepara las roscas, cotufas, millitos o floritas, porque comenzamos. El paso del tiempo ha dejado profundas huellas en la historia de la isla de Gran Canaria, cicatrices históricas atrapadas entre sedimentos que no han podido borrar ni la acción de las lluvias ni las escasas erupciones volcánicas en la isla. Luego, gracias a la arqueología y a la paleontología, esas ramas de la ciencia que estudian las huellas del pasado, hoy entendemos cómo era la vida de los indígenas canarios. Hoy sabemos más sobre la vida de la antigua sociedad isleña. Justo ahora comenzamos a encontrar respuestas a algunas de esas preguntas. Así que hoy, en los podcasts de Wanchipedia, mergullaremos en el apasionante pasado isleño de la isla de Gran Canaria para descubrir por qué cambiaron de lugar sus asentamientos, por qué variaron sus ritos funerarios, por qué pasaron de una sociedad más igualitaria a una más jerarquizada. Prepara las roscas, cotufas, millitos o floritas porque comenzamos.